La copa de champán se estrelló contra el suelo de mármol con un sonido como el de 1000 campanillas que resonaban al unísono. Por un instante toda la fiesta se quedó paralizada, un reluciente cuadro de vestidos de lentejuelas y sonrisas refinadas suspendido en el húmedo aire nocturno. Todas las miradas se dirigieron de los brillantes fragmentos a los pies de mi marido a mi rostro, esperando horror, tal vez un rubor de vergüenza. Simplemente sonreí. Una sonrisa breve, educada y completamente vacía. El rostro de Liam, sonrojado por el whisky caro y la emoción de ser el centro de atención, se arrugó en una máscara de cómica consternación. «Ay, cariño, lo siento mucho». Se me resbaló. Se tambaleó un poco y apoyó la mano libre en el hombro desnudo de Chloe para mantener el equilibrio. Chloe. Su mejor amiga. La mujer que había sido un espectro en nuestro matrimonio desde el día que dije sí, quiero. Llevaba un vestido carmesí que se ajustaba a su esbelta figura, un marcado contraste con mi discreta seda azul marino. Su risa, un sonido tintineante y artificial, rompió el silencio. Liam, qué torpe eres. Esa fue una de las buenas. Sus ojos se encontraron con los míos por encima del hombro. No había disculpa, solo un destello de desafío triunfal. Parecían decir, él viene a mí, incluso cuando hace el ridículo, se apoya en mi hombro. Es solo un vaso, Liam, dije con voz tranquila, cortando el murmullo que había comenzado de nuevo. Nada que no pueda limpiarse. Le hice un gesto a un camarero que rondaba con una bandeja. ¿Podríamos traer un cepillo y una sartén, por favor? Gracias. No me moví para ayudar. Me quedé allí como una estatua en mi propia casa, viendo cómo otra mujer regañaba y mimaba a mi esposo de 5 años. Esto no era nuevo. La presencia de Chloe era una constante fiebre baja en mi vida. Las llamadas nocturnas que atendía en su estudio, las cenas de trabajo, que siempre parecían incluirla, las bromas privadas que me dejaban al margen, como una extraña en mi propia relación. Pero esta noche era nuestra fiesta de aniversario. 5 años. Había organizado cada detalle de este evento, desde el cuarteto de cuerda que tocaba suavemente en la terraza hasta los mini filetes Wellington que se repartían. Había elegido su vino favorito, invitado a sus socios, lucido los pendientes de esmeralda que me había comprado el año pasado, de los que ni siquiera se había dado cuenta. Y se había pasado toda la noche pegado a la cadera de Chloe. El juego había empezado hacía 1 hora. Un juego estúpido y de borrachos que alguien había sugerido. Nunca lo he hecho. Todo había decaído en risas estridentes y revelaciones cada vez más personales. Liam y Chloe eran un equipo como siempre. Un universo compartido de experiencias del que yo no formaba parte. Entonces llegó el momento. El momento en que el cristal se rompió, pero para mí la rotura había ocurrido minutos antes. Era el turno de Chloe. Se levantó con una sonrisa maliciosa en sus labios perfectamente pintados, la mirada fija en Liam. Nunca jamás hizo una pausa para un efecto dramático, he besado a alguien en esta habitación. Una predecible oleada de gemidos y risas. La gente bebió, incluido Liam, con un fuerte ja, me has pillado. Me guiñaste el ojo. Tú, por supuesto, mi hermosa esposa. Pero Chloe no había terminado. Su sonrisa se volvió aguda. No, no, Liam. Dije a alguien. Sé que has besado a un mentiroso. O sea, a otro alguien. De antes. Me quedé sin aire. La fiesta se sumió en un silencio sepulcral expectante. Esto ya no era un juego. Era una línea que se cruzaba delante de 50 personas. Liam, borracho y radiante bajo los focos, ni siquiera lo dudó. Miró a Chloe con una sonrisa lenta e íntima extendiéndose por su rostro. Me tienes, dijo arrastrando las palabras juguetonamente. Y entonces lo hizo. No solo le dio un beso en la mejilla. Le tomó la cara entre las manos, acariciándole la mandíbula con el pulgar en un gesto tan familiar, tan tierno, que sentí como un golpe en el esternón. Se inclinó y presionó sus labios contra los de ella. No fue un beso frenético ni apasionado. Fue lento, profundo. Duró un segundo de más, una declaración silenciosa que resonó en el repentino silencio de la terraza. Cuando se apartó, Chloe tenía las mejillas sonrojadas y la mirada llena de victoria.
Soltó una risita y le dio una palmadita en el pecho. Eso era de la universidad, idiota. Hace una eternidad. La multitud estalló en risas nerviosas, la tensión se rompió. Todos me miraron. La esposa infiel. ¿Qué haría? ¿Gritar? ¿Llorar? ¿Arrojar una copa? No hice nada. Sentí sus miradas ardientes y punzantes. Vi la compasión en algunos, la curiosidad morbosa en otros. Vi mi reflejo en el cristal oscuro de la puerta del patio, un fantasma pálido y elegante con una expresión indescifrable. Ese fue el momento en que mi amor por Liam, un amor que había cultivado, por el que había luchado y en el que había creído, finalmente murió. No se apagó en un arrebato de furia. Simplemente se evaporó, dejando tras de sí un espacio frío, claro y completamente silencioso dentro de mí. La copa de champán rota era solo el punto al final de la frase. Mientras el camarero recogía con eficiencia la brillante evidencia, di un sorbo lento y pausado a mi vino. Sentí un sabor a ceniza en la boca. Bueno, dije con la voz apenas alcanzada para que me oyeran quienes me rodeaban. Creo que esa es mi señal. Ha sido una noche larga. Puse mi vaso medio lleno en una bandeja que pasaba. Por favor, que todos disfruten del resto de la fiesta. Caminé hacia Liam y Chloe. Seguían cerca, con la mano de ella apoyada en su brazo. Me detuve ante ellos, con mi sonrisa educada aún firme. Alara, cariño, comenzó Liam, frunciendo el ceño en un patético intento de arrepentimiento. Los del catering saben que deben quedarse hasta la medianoche. Lo interrumpí con un tono tan suave y fresco como el suelo de mármol. El bar está lleno. Le dejé instrucciones a James. James era nuestro administrador de la casa. Me duele un poco la cabeza. Me voy a dormir. Liam parpadeó confundido. Este no era el guión. ¿Te vas a la cama? ¿Ahora? Sí. Miré a Chloe. Chloe, me alegra mucho que hayas venido. Ya verás cómo Liam llega sano y salvo a casa, ¿verdad? Se te da genial. Su sonrisa se desvaneció por una fracción de segundo. Estaba lista para una pelea, para las lágrimas, para una escena. No estaba lista para nada. Por esta despedida serena e impenetrable. Por supuesto, dijo con voz tensa. No volví a mirar a Liam. Me di la vuelta y caminé por la terraza abarrotada, por la gran sala de estar y por la amplia escalera curva. Cada paso era medido. Cada respiración controlada. Era un autómata, ejecutando una secuencia preprogramada. En nuestra habitación, ahora la suya, no me detuve. No miré el gran retrato nuestro del día de nuestra boda, con sonrisas esperanzadas y ojos brillantes. Fui directamente al vestidor y saqué una maleta grande, la que usaba para viajes largos. No empaqué nada sentimental. No empaqué los camisones de seda que me había comprado ni las joyas que parecían cadenas. Empaqué ropa práctica y cara. Mi pasaporte. Mis documentos financieros de la caja cerrada al fondo de mi armario. Mi portátil. La bolsita de terciopelo que guardaba las perlas de mi abuela. Lo único de verdadero valor que había aportado a este matrimonio. Tardé menos de 20 minutos. Me quité el vestido de seda azul marino, doblándolo con cuidado y dejándolo sobre la cama, un fantasma de la mujer que lo había llevado. Me puse unos pantalones a medida, un suéter de cachemira y zapatos planos. Parecía una mujer camino al aeropuerto en un viaje de negocios, no una esposa huyendo de su vida. Desde la ventana podía ver que la fiesta seguía viva abajo. La música había subido de tono. Liam se reía abrazado a Chloe por la cintura y con la cabeza echada hacia atrás. Para él, la crisis había terminado. Pensó que solo estaba siendo dramática, que me calmaría por la mañana. No tenía ni idea de que la mujer con la que se casó acababa de dejar de existir. Tomé mi maleta y mi bolso. No eché un último vistazo a mi alrededor. Ya no había nada para mí. La casa, el arte, los coches. Todo era solo escenografía de una obra que había terminado. Salí del dormitorio, bajé por la escalera trasera que usaba el personal y salí por la puerta de la cocina a la noche fresca y tranquila.
El conductor al que había llamado discretamente por una aplicación hacía 20 minutos me esperaba en la acera, con el coche al ralentí. ¿A dónde va, señora?, preguntó mientras cargaba mi maleta. Me deslicé en el fresco interior de cuero, el silencio era un bálsamo después del ruido de la fiesta. El St. Regis, dije con voz firme. Y luego mañana, el bufete de abogados Sterling y Vance. Mientras el coche se alejaba de la acera, alejándome de la jaula dorada que había llamado hogar, no lloré. No miré atrás. Simplemente saqué mi teléfono, abrí la aplicación de notas y comencé a escribir. El primer punto de la lista era una frase contundente: llamar a David Sterling a primera hora de la mañana. La venganza no sería ruidosa ni turbia. Sería silencioso, preciso y absoluto. Y empezó ahora. El silencio en la suite del ático del St. Regis era profundo. Era un silencio distinto al de nuestra su casa. Ese silencio siempre había estado esperando a ser roto. Con el clic de la llave de Liam en la cerradura, con el timbre de su teléfono, con el suave zumbido de las risas compartidas entre él y Chloe desde su estudio, el silencio era mío. Estaba completo, un lienzo en blanco. Me quedé de pie junto al ventanal, contemplando cómo la ciudad despertaba. El cielo cambiaba de índigo a un suave color melocotón acuarela. Abajo las calles se veían delgadas y oscuras líneas que empezaban a llenarse con las diminutas luces móviles de los madrugadores. Mi reflejo en el cristal era un fantasma pálido y serio superpuesto a la bulliciosa metrópolis. Parecía yo mismo, pero me sentía como un extraño. La Alara que había planeado una fiesta de aniversario, que se había preocupado por los canapés y los arreglos florales, había desaparecido. La mujer del reflejo era otra. Alguien más fría. Alguien con un plan. Mi teléfono, boca abajo sobre la mesa de centro de mármol italiano, llevaba horas vibrando intermitentemente. Primero mensajes confusos alrededor de la 1 de la madrugada. ¿A dónde fuiste? La fiesta se está acabando. Luego, preocupada, como a las 2 de la madrugada, ¿estás bien? No contestas. Cambiando a molesta a las 3 de la madrugada. Esto es ridículo, Alara. Deja de ser dramática. Y finalmente presa del pánico a las 4 de la mañana. Por favor, responde. Me estoy preocupando. ¿Dónde estás? Había leído cada una con el corazón como una piedra fría en el pecho. Ya no había dolor. El dolor se había incinerado en el fuego frío de ese beso, dejando solo esta claridad cristalina. No bloqueé su número. Necesitaba ver la trayectoria de su ansiedad. Eran datos. Era parte del plan. A las 7 de la mañana en punto cogí el teléfono del hotel y marqué un número interno. Buenos días, señorita Thorne. ¿En qué puedo ayudarla? La voz del conserje fue impecablemente amable. Buenos días, Robert. Necesito algunas cosas, por favor. Un smartphone nuevo de gama alta activado pero con un nuevo número privado, una laptop segura y un mensajero que recoja un paquete de mi teléfono actual y lo entregue en casa de mi esposo. Discretamente. Por supuesto, señora. Se encargará de ello en 1 hora. Luego abrí mi portátil e inicié sesión en mi almacenamiento en la nube. Revisé las carpetas de fotos de boda y álbumes de vacaciones hasta llegar a una carpeta llamada simplemente Archivos. Dentro había subcarpetas, finanzas, propiedades y comunicaciones. Durante años una voz silenciosa y persistente en mi interior me había dicho que mantuviera registros. Lo descartaba como paranoia, la cicatriz sin cicatrizar del divorcio desastroso de mis padres. Ahora lo veía como una premonición. Abrí la carpeta de comunicaciones. Contenía capturas de pantalla, docenas de ellas, mensajes entre Liam y Chloe que él creía privados, pero que yo había visto al pedirle prestado su teléfono para hacer una llamada o cuando se encendió en la mesita de noche. Nunca lo había confrontado. ¿Qué había que confrontar? Eran obras maestras de negación plausible. Chloe extrañando nuestras charlas nocturnas. Tu esposa no te entiende como yo. Liam, lo sé. Es diferente. Ella no es tú. Chloe, ¿recuerdas ese fin de semana en Cabo? Lo que hicimos. Liam, no me tientes. Hay recuerdos que es mejor guardar solo para nosotros.
Chloe, el día de mi cumpleaños el año pasado, ¿de verdad tienes que ir a esa cena tan aburrida? Podríamos tener una fiesta de verdad, solo nosotras. Nunca fueron explícitamente sexuales. Fueron algo peor. Emocionalmente íntimos, un refuerzo constante de su vínculo especial y exclusivo, del que me excluían perpetuamente. Eran el modelo de la prisión en la que había estado viviendo. Un suave golpe anunció la llegada de mi nuevo teléfono y portátil. Le entregué al mensajero mi viejo teléfono, el que aún vibraba con el pánico creciente de Liam. No se requiere firma. Simplemente entrégalo a esta dirección. Le di una tarjeta con nuestra dirección, la suya. Al cerrarse la puerta, encendí los nuevos dispositivos. Las pantallas limpias y en blanco me dieron mucha energía. Este era mi nuevo centro de mando. A las 8:30, llamé a la línea segura. David Sterling. Su voz era exactamente como la recordaba. Profunda, serena, y emanaba un aura de inquebrantable competencia. David Sterling no era solo un abogado. Era un estratega. Un experto en derecho especializado en la disolución de matrimonios de personas con alto poder adquisitivo con precisión quirúrgica. También era el chico con el que había salido durante 2 intensos y maravillosos años en la universidad, antes de que la vida y la ambición nos llevaran por caminos diferentes. David. Soy Alara Torne. Anteriormente a Lara Vance. Hubo un instante de silencio. Casi podía oír cómo giraba su brillante mente, pasando del formidable abogado al hombre que una vez me conoció íntimamente. Alara. Su voz se suavizó un poco. Vi las páginas de Sociedad. Creo que cumples 5 años este fin de semana. Felicidades. La fiesta fue anoche, dije con voz apagada. Y necesito tu ayuda. Ya veo. Había vuelto la máscara profesional, pero noté que se concentraba más. ¿Qué clase de ayuda? Quiero el divorcio, David. Y no quiero que sea justo. Otra pausa más corta esta vez. Define, no es justo. Quiero todo lo que me da derecho el acuerdo prenupcial, que es sustancial. Pero también quiero la compañía. Ahora el silencio era profundo. La startup tecnológica de Liam, Eterine Baschens, era su orgullo, su obsesión, su otro hijo. También lo era, gracias a una cláusula en la que insistí después de que los abogados de mi padre revisaran la mina del 25%. Una participación minoritaria, pero poderosa. Alara, dijo David con cautela. Éter es su vida. La construyó con mi dinero, David, dije con voz fría. El capital inicial provino de mi fondo fiduciario. El acuerdo prenupcial estipula que en caso de disolución por infidelidad, mi inversión de capital se recuperará con un multiplicador de 5x. Y mi participación en la empresa pasará a ser del 51%. Interés mayoritario. Tendría que demostrar infidelidad. Infidelidad sustancial y demostrable. Los asuntos emocionales son complicados. Un beso en una fiesta, aunque humillante, podría no ser suficiente para un juez. Sonreí con una sonrisa tenue y dura. Lo sé. No confío en el beso. Necesito que vengas al St. Regis. Tengo una propuesta para ti. Y tengo pruebas. 1 hora después, estaba sentado frente a mí en la sala de estar de la suite. David Sterling había envejecido bien. El chico larguirucho e intenso se había convertido en un hombre imponente y de hombros anchos. Su cabello oscuro estaba salpicado de distinguidas canas en las sienes. Y sus ojos del mismo azul penetrante no se perdían nada. Llevaba un traje que probablemente costaba más que mi primer coche. Y parecía estar completamente a gusto en aquel opulento entorno. Aceptó un café observando mi serenidad, los nuevos aparatos electrónicos sobre la mesa, la única maleta visible a través de la puerta abierta del dormitorio. ¿Has estado ocupado?, comentó. He tenido una mañana productiva, asentí. Le acerqué la laptop. En la pantalla había un PDF de nuestro acuerdo prenupcial, con las cláusulas relevantes resaltadas. Supongo que querrás un repaso. Lo hojeó con expresión neutral. Los términos son claros. Pero la carga de la prueba de la cláusula de infidelidad recae sobre usted.
Prueba irrefutable de una relación íntima, física o emocional, sostenida fuera del matrimonio. Los abogados de Liam argumentarán que un solo beso, incluso uno prolongado, no cumple ese requisito. Estoy de acuerdo. Abrí un archivo en la laptop. Era una serie de estados financieros. Este es el rastro desde mi cuenta separada, la de mi herencia, hasta el capital operativo inicial de Ether. Eso satisface la recuperación financiera. Lo hace. Pero no te permite conseguir la empresa. Respiré hondo. Esta era la apuesta. ¿Y si te dijera que Liam ha estado usando fondos de Ether para financiar su vida con Chloe? ¿Que su intimidad emocional tiene un componente financiero significativo? David arqueó ligeramente las cejas. Eso cambiaría considerablemente el cálculo. Mezclar bienes conyugales para mantener una aventura es algo muy diferente. ¿Tiene pruebas de ello? Todavía no. Pero sé cómo conseguirlo. Me incliné hacia adelante. Esta es mi propuesta. ¿Me aceptas como cliente? Congelas nuestros bienes comunes y solicitas el divorcio basándote en las pruebas que tengo. El beso o los mensajes que establecen un patrón de infidelidad emocional. El proceso de descubrimiento financiero será invasivo. Liam es arrogante. Es descuidado con sus gastos personales. Lleva años usando una tarjeta de crédito de la empresa para entretener a sus clientes, casi exclusivamente con Chloe. Cenas, viajes, regalos. He visto los extractos, pero nunca tuve motivos para citarlos. Ahora sí. David juntó los dedos, su mirada fija en la mía. Podía ver la mente legal zumbando, evaluando los ángulos, las probabilidades. Es una estrategia viable, dijo lentamente. Una estrategia de alto riesgo y alta recompensa. El proceso de descubrimiento podría revelar lo que necesitamos o podría no revelar nada y fortalecer su posición. Luchará contra ti con saña, Alara. Esto no será limpio. No quiero que sea limpio, dije, bajando la voz hasta convertirse en un susurro. Quiero que termine. Quiero que sienta una fracción de la invisibilidad que yo sentí durante 5 años. Cree que el éter es su obra maestra. Quiero quitarle el pincel de la mano y partirlo en dos. David me observó un buen rato. Vi un destello en sus ojos. No compasión, sino comprensión. Y quizás un rastro del antiguo cariño. ¿Por qué yo, Alara?, preguntó en voz baja. Podrías haber contratado a cualquier abogado de divorcios de primera. Porque eres el mejor, dije simplemente. ¿Y por qué me conocías antes de que fuera la esposa de Liam? ¿Sabes a lo que renuncié? ¿Sabes de lo que soy capaz? Guardó silencio pensativo. Entonces asintió brevemente y con firmeza. De acuerdo. Estoy dentro. Pero lo haremos a mi manera. Sigue mis instrucciones al pie de la letra. No te comuniques con Liam a menos que yo esté presente. No reaccionas a nada de lo que dice o hace. Eres un glaciar. Inmóvil, imparable y frío. Eso es exactamente lo que soy, dije. Sacó un contrato de su maletín. Empecemos. Presentaremos los documentos hoy. Recibirá la notificación en su oficina mañana por la mañana. Mientras llenaba los formularios, le proporcioné la información necesaria. Mi mano estaba firme al firmar. Alara Vance. Estaba recuperando mi nombre. Tras la marcha de David, una sensación de determinación me invadió. La suite seguía en silencio. Pero ahora era el silencio de una sala de guerra antes de una batalla. Regresé a la ventana. La ciudad estaba en pleno apogeo, llena de propósito y ambición. Mi teléfono, el nuevo privado, vibró. Un mensaje de un número que no reconocí, pero sabía quién era. Chloe. Alara, soy Chloe. Liam está fuera de sí de la preocupación. Sea cual sea el juego al que estés jugando, es cruel. Él te ama. Todos estamos preocupados por ti. Llámalo. Leí el mensaje con los labios fruncidos. Todos estamos preocupados por ti. El nosotros de la realeza. El nosotros que había atormentado mi matrimonio. No lo borré.
Tomé una captura de pantalla y se la envié a David por correo electrónico con el asunto: Prueba B, el mejor amigo. El juego no era lo que ella esperaba. Ella y Liam seguían jugando a las damas. Yo acababa de mover mi reina. El verdadero juego, mi juego de venganza silenciosa y calculada, acababa de comenzar. El sol era una moneda alta y brillante en un cielo azul intenso, iluminando la oficina de Liam en el piso 40 de la Torre Ether. Conocía bien la vista. El extenso paisaje urbano, el río serpenteando a través de él como una cinta plateada. Había estado en esta oficina incontables veces, para almuerzos, fiestas de empresa, para llevarlo a casa cuando trabajaba demasiado tarde. Conocía la veta precisa del escritorio de teca, la sensación fresca de la mesa de conferencias de cristal, el ligero aroma de su costosa colonia mezclado con el aire estéril de la oficina. Hoy lo presencié desde lejos a través de una lente digital. David me había llamado hacía 10 minutos. Ya está. El notificador está en el edificio. Estará en la oficina de Liam en 5 minutos. La cámara está en directo. Había contratado a un investigador privado, un hombre discreto llamado Fletcher, que se hacía pasar por un mensajero que entregaba un contrato urgente. El contrato era, de hecho, los papeles del divorcio, y llevaba una pequeña cámara de alta definición prendida en la solapa. Estaba sentado en mi silenciosa suite del St. Regis. La laptop segura se abrió frente a mí. La pantalla estaba dividida. A un lado, una transmisión en vivo de la cámara mostraba una vista ligeramente errática del vestíbulo de Etherine Baschens. Por otro lado, una toma estática de otra cámara que Fletcher había colocado en una maceta frente a la puerta de la oficina de Liam a principios de esta semana, lo que ofrecía un ángulo más amplio. Mi corazón no latía con fuerza. No me sudaban las palmas de las manos. Sentí una calma objetiva y analítica, como la de un científico observando un experimento fascinante. En la pantalla, Fletcher se acercó al asistente de Liam, un joven llamado Ben que siempre me había caído bien. Hubo un breve intercambio. Ben asintió, habló por el intercomunicador y luego le indicó a Fletcher que pasara. La cámara de solapa se dirigió al largo pasillo alfombrado, repleto de patentes enmarcadas y premios tecnológicos. Un testimonio del genio de Liam. Nuestro genio, me corregí fríamente. Mi dinero, mi estabilidad, mi gestión de nuestra vida social le habían dado las bases para hacerse el visionario. La puerta de la oficina de Liam estaba entreabierta. Fletcher la empujó. Y allí estaba. Liam estaba de pie junto al ventanal, con el teléfono pegado a la oreja y de espaldas a la puerta. Llevaba la impecable camisa blanca y los pantalones de traje azul marino que le había preparado la mañana de la fiesta. Parecía poderoso, exitoso, la imagen de un hombre con el control absoluto de su imperio. No sé, Chloe, decía con un gruñido de frustración que el micrófono captó a la perfección. No contesta el teléfono. Ha desaparecido por completo. Llamé al St. Regis, a la península, a todos los sitios que se me ocurrieron. Nada. Es como si la hubieran abducido extraterrestres. Casi podía oír la respuesta tranquilizadora y manipuladora de Chloe al otro lado. Lo sé, suspiró Liam, pasándose una mano por el pelo ya despeinado. Tienes razón. Está intentando castigarme. Por el beso. Fue un error estúpido y de borracho. Sabes que no significó nada. Apreté la mandíbula. Un error. Con ellos nunca había sido un error. Era un patrón. Una elección. Fletcher se aclaró la garganta. Señor Thorne. Liam se giró, su expresión pasó de la irritación a la sorpresa. Sí. ¿Quién eres? Estoy en una reunión. Él cubrió el teléfono. Chloe, te llamo luego. Tengo una entrega para usted, señor. Requiere su firma. La voz de Fletcher era suave y profesional. Liam entrecerró los ojos. ¿De quién? No espero nada. Avanzó con paso firme, su impaciencia era evidente. Estaba acostumbrado a que la gente corriera para atenderlo. Del despacho de abogados Sterling y Vance, dijo Fletcher, sin cambiar de tono. El nombre resonó en la sala como un objeto físico. Liam se quedó paralizado con la mano extendida.
Vi la confusión en sus ojos, luego la comprensión. Sterling y Vance. David. Mi apellido de soltera. Las piezas encajaban con una claridad brutal e inconfundible. ¿Qué es esto? La voz de Liam era baja, peligrosa. Documentos relativos a la disolución de su matrimonio, señor. Fletcher le ofreció un sobremanila grueso y un bloc de firma digital. Si pudiera firmar aquí para acusar recibo. La cámara captó cada microexpresión que cruzó fugazmente el rostro de Liam. La confusión se transformó en incredulidad y luego en pánico puro y duro. Su rostro, habitualmente tan sereno y arrogantemente atractivo, palideció. La sangre se drenó, dejando una máscara seria y conmocionada. No, susurró. Entonces más fuerte, no. Es una broma. ¿Es de Alara? ¿Es esta su idea de una maldita broma? Le arrebató el sobre a Fletcher de la mano y lo abrió con movimientos bruscos y frenéticos. El papel se derramó. Sabía lo que decían. Las letras en negrita arriba. Solicitud de disolución del matrimonio. Causas. Diferencias irreconciliables e infidelidad. Las exigencias. Uso exclusivo de la vivienda conyugal, algo que no quería, pero fue una estrategia para obligarlo a irse. Pensión alimenticia temporal para el cónyuge y los honorarios del abogado, y la que sabía que lo destrozaría. Una solicitud de medida cautelar que congela todos los bienes comunes y me otorga, como solicitante, el control operativo total de Eterine Baschens en espera del proceso de descubrimiento y valoración. Hojeó la primera página, luego la segunda. Le temblaban las manos. Esto es una locura, tartamudeó. No puede hacer esto. No puede aceptar mi compañía. Esta es mi vida. Miró a Fletcher con ojos desorbitados. ¿Dónde está? Dime dónde está mi esposa. Solo soy el notificador, señor, dijo Fletcher con calma. Necesito su firma. Fuera. Liam rugió con la voz quebrada. Arrugó los papeles en su puño. Fuera de mi oficina. Estoy obligado por ley a dejarle los documentos, señor. Su firma es solo para confirmar que los recibió. Fletcher colocó el pad de firma y un bolígrafo en la esquina del escritorio. Que tengas un buen día. Se dio la vuelta y se fue, y la cámara de solapa me regaló una última y gloriosa imagen de Liam Thorne, el niño mimado, el prodigio tecnológico, de pie, solo en medio de su oficina multimillonaria, mientras su mundo se derrumbaba a su alrededor. Parecía pequeño. Parecía destrozado. La puerta se cerró con un clic. Por un momento Liam no se movió. Se quedó allí parado, mirando los papeles arrugados en su mano como si fueran una serpiente venenosa. Entonces un sonido gutural y animal de rabia y desesperación brotó de su garganta. Arrojó los papeles al otro lado de la habitación. Las páginas blancas revolotearon por el aire como pájaros heridos. Barrió el escritorio con el brazo haciendo que el monitor, una foto enmarcada nuestra y un pesado pisapapeles de cristal cayeran al suelo. El sonido del cristal al romperse fue inmensamente satisfactorio. Se tambaleó hacia atrás y se desplomó en su silla de cuero. Enterró la cara entre las manos y sus hombros comenzaron a temblar. Estaba llorando. Sollozando. No por mí, estaba seguro. No por la pérdida de su esposa. Sino por la amenaza a su reino. Por la audacia de mi acción. Sonó mi teléfono. Mi línea privada. El que solo David tenía. Respondí con la vista fija en la pantalla donde Liam estaba teniendo su crisis. ¿Ya lo viste? La voz de David era tranquila. Vi, se disparó la primera descarga. Su reacción me dice todo lo que necesito saber. Está aterrorizado. Los hombres aterrorizados cometen errores. Presentaremos la moción de congelación de activos y control temporal esta tarde. Mañana será notificado en su domicilio. Bien, dije con voz firme. Ellara, dijo David, cambiando ligeramente de tono. ¿Estás bien? Observé la pantalla. Liam había sacado su teléfono, marcando torpemente. Sabía a quién llamaba. Podía imaginar la cara de Chloe, la falsa preocupación,
las palabras de consuelo susurradas. Nunca he estado mejor, David, dije, y lo decía en serio. Apenas empiezo. Terminé la llamada y cerré la laptop, cortando la transmisión en vivo. El silencio en la suite regresó, pero ya no estaba vacía. Estaba lleno de ecos de cristales rotos y la dulce y silenciosa música de un plan que se estaba concretando a la perfección. El cazador acababa de convertirse en la presa. Y ni siquiera me vio venir. Las consecuencias fueron rápidas, públicas y absolutamente deliciosas. 2 días después de que Liam fuera notificado, un columnista de chismes del tabloide digital más leído de la ciudad, The Insider, publicó un artículo a ciegas. Fue magistralmente elaborado, una filtración estratégica de la oficina de David, disfrazada de rumor escabroso. ¿Qué titán tecnológico conocido por su imagen de pareja poderosa, se enfrenta a un golpe de estado corporativo por parte de la misma esposa a la que daba por sentada? Fuentes dicen que la esposa, una figura discreta por derecho propio, se marchó tras una exhibición muy pública e íntima entre el titán y su esposa de trabajo en su fiesta de aniversario. Ahora, no solo se lleva la mitad, sino que va por todo el imperio. Hay abogados involucrados, y digamos que son de esos que uno contrata cuando quiere dejar un cráter donde solía estar su matrimonio. Se dice que el titán está desconsolado. ¿O es incompetente? Confundimos a ambos. No mencionó nombres, pero en nuestro círculo, era tan claro como una valla publicitaria. Mi teléfono, el viejo y ahora inservible que el mensajero le había devuelto a Liam, habría estado a punto de estallar. Mi nuevo número permanecía impecable y silencioso, una fortaleza contra la tormenta que había desatado. Yo, sin embargo, no permanecí en silencio. Me estaba mudando. Mi primera llamada fue a Isabel Romano, la formidable directora ejecutiva de Romano Ventures, una firma de capital privado que había sido un inversor menor y silencioso en la segunda ronda de financiación de Ether. También era una mujer que me había invitado a almorzar hacía 6 meses, y, entre copas de Sancer refresco, me dijo sin ambajes que Liam era un innovador brillante, pero un completo imbécil en cuanto a personal y estrategia. Me miró con curiosidad. Eres el cerebro detrás de la estabilidad, querida. No dejes que lo olvide nunca. En aquel momento lo ignoré. Ahora lo veía como una invitación. Isabel. Es Elara Torne. Elara. Su voz rica y ronca llenó la línea. Estaba leyendo un artículo fascinante en el Insider. Será sobre un barco que se hunde y en el que tengo una pequeña participación, ¿verdad? Sí, dije, yendo directo al grano. Seguro que ya saben que solicité el divorcio y busco el control de Ether. He oído los rumores. Supuse que eran exagerados. ¿De verdad que vas directo a la yugular? Podía percibir el gran interés en su voz. Voy por lo mío. La empresa se construyó con mi capital y mi apoyo. Liam lleva años desviando recursos de la empresa para financiar sus actividades extracurriculares. El proceso de descubrimiento lo confirmará. El barco no se hunde, Isabel. Su capitán lo está hundiendo. Se oyó un zumbido pensativo al otro lado. Esta es una acusación muy grave. Tengo pruebas. Registros financieros. Aún no puedo compartirlos, pero a su equipo de diligencia debida le parecería muy interesante la pista. Revisa los estados de cuenta corporativos de Amex de los últimos 3 años. Compáralos con los viajes y las redes sociales de Chloe Reid. Pausa. Ya veo. Otra pausa más larga esta vez. ¿Qué quieres de mí, Alara? Tu voto, dije simplemente. Cuando esto llegue a los accionistas para tomar una decisión sobre el control temporal, te necesito de mi lado. Eres dueño del 8%. Liam y la junta directiva controlan el 45%. Mi 25% más tu 8% nos da el 33%. Necesitamos otro gran inversor para conseguirlo. Me estás pidiendo que le declare la guerra al hombre que actualmente es la cara visible de la empresa. Te pido que apoyes a quien quiere salvar la empresa del hombre que la está desangrando. La corregí. Esto no es personal, Isabel. Son negocios. Ether es una buena empresa con un problema de liderazgo tóxico. Tengo la intención de solucionarlo. Guardó silencio durante 1 minuto entero. Casi podía oír los cálculos en su mente.
Riesgo-recompensa, el potencial de una rentabilidad mucho mayor con un liderazgo estable y competente. Envíame lo que puedas discretamente, dijo finalmente. Sin promesas. Lo miraré. Y si lo que dices es cierto, tienes mi voto. Uno menos. Mi siguiente paso fue más público. Tenía que demostrarle al mundo que Alara Thorne no estaba rota. No se escondía y era una alternativa creíble al genio volátil de Liam. Le pedí un favor a un viejo amigo de mi época de historiador del arte, Marcus Thorne, sin parentesco con Liam, quien ahora era el carismático director del principal museo de arte moderno de la ciudad. Había conseguido una gran donación de Liam para su museo hacía 2 años, un acuerdo que yo había negociado. Liam se llevó el crédito, por supuesto. Marcus, soy Alara. Alara. Dios mío. ¿Estás bien? Corren rumores. Estoy perfectamente bien, Marcus. Mejor que bien. Llamo por la gala Nuevos Horizontes la semana que viene. Tengo entendido que el ponente principal acaba de cancelar su asistencia. Sí, el maldito idiota consiguió una mejor oferta para presentar un reality. Estoy buscando trabajo. No te apresures. Lo haré. Silencio. Luego una tos ahogada. Tú. Alara, cariño, es un discurso sobre la intersección de la tecnología y el arte moderno. Liam siempre fue el que. Liam da una buena frase. Interrumpí mi llamada. Pero yo fui quien curó nuestra colección. Yo fui quien negoció su donación. Soy quien tiene una maestría en historia del arte de Courtauld. Creo que estoy más que capacitado para hablar del tema con la profundidad que merece. Otra pausa. Podía sentir su vacilación luchando con su desesperación. Bueno, sí, claro que sí. Es solo que, dadas las circunstancias actuales, la prensa se encargará de todo. Que lo hagan, dije. Será bueno para la venta de entradas. Entonces, ¿quieres un orador que sepa de lo que habla o no? Él estuvo de acuerdo. Claro que estuvo de acuerdo. Llegó el día de la gala. Llevaba una columna de plata líquida, un vestido que era a la vez armadura y declaración. David, mi acompañante en el departamento legal, estaba a mi lado con un smoking que lo hacía parecer más un espía elegante y peligroso que un abogado. ¿Listos?, murmuró mientras estábamos entre bastidores del gran auditorio. Miré a la multitud. Vi el destello de reconocimiento, los susurros entre las manos, los teléfonos alzados para tomar fotos. Vi a Isabel Romano sentada en una mesa de primera, quien me hizo un pequeño e imperceptible gesto de asentimiento. Nací preparada, dije y subí al escenario. Las luces eran brillantes, calientes en mi piel. El público era un mar de rostros expectantes, ligeramente depredadores. Esperaban un espectáculo, una mujer desmoronada y traicionada. No lo tuvieron. Hablé durante 20 minutos. No usé notas. Hablé del alma en el algoritmo, la humanidad en el código, como la tecnología podría ser un pincel para un nuevo tipo de artista. Citaba a críticos y filósofos. Era elocuente, apasionado y tremendamente inteligente. Era todo lo que Liam no era en ese ámbito. La sustancia por encima del estilo. Al terminar, hubo un momento de silencio atónito seguido de un aplauso genuino y atronador. No acababa de sobrevivir a los focos. Yo lo había ordenado. Al salir del escenario, David estaba allí, con una sonrisa genuina y poco común en su rostro. Estuviste magnífico. Acabas de convencer a todos en esta sala de que eres una fuerza a tener en cuenta. Fue entonces cuando lo vi. Al otro lado del abarrotado salón de recepción, de pie cerca de la entrada, estaba Liam. Parecía destrozado. Su traje estaba arrugado, sus ojos estaban hundidos por el insomnio y la desesperación. Me miraba como si fuera un fantasma. Una aparición aterradora y hermosa. Dio un paso hacia mí, luego otro, abriéndose paso entre la multitud. La mano de David me apretó el brazo. No me advirtió. Pero me mantuve firme. Que venga. Déjalo ver. Se detuvo a pocos metros de mí y su mirada me recorrió, desde el vestido plateado hasta la expresión tranquila e intocable de mi rostro. Ellera, susurró con voz ronca.
¿Qué haces? Este discurso. ¿Los papeles? Tomar la empresa. No eres tú. Tienes razón, dije con voz clara y firme. La mujer con la que te casaste se ha ido. La mataste. Esto es lo que soy ahora. Su rostro se arrugó. Fue un beso. Un estúpido beso de borracho. Te amo. He estado perdiendo la cabeza. Necesito que vuelvas a casa. Podemos arreglar esto. Extendió la mano hacia mí. Retrocedí con precisión, evadiendo su toque. El gesto fue un rechazo más definitivo que cualquier palabra. No hay un nosotros, Liam, dije. Hace mucho que no lo hay. Simplemente no te diste cuenta porque estabas demasiado ocupado con Chloe. Su nombre fue una bofetada. Él se estremeció. Chloe no significa nada. Es solo una amiga. Entonces eres aún más tonto de lo que pensaba, dije, bajando la voz para que solo él pudiera oír. Arruinaste una relación por una amistad que no pudiste mantener dentro de los límites de la decencia. Jugaste un juego íntimo delante de nuestros amigos, delante de mí, y perdiste. Ahora tendrás que vivir con las consecuencias. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Lágrimas de verdad. Por favor, suplicó con la voz entrecortada. No hagas esto. Me estás destruyendo. Lo miré a este hombre al que una vez amé con toda mi alma, y no sentí nada más que un vacío inmenso y silencioso. No, Liam, dije en voz baja finalmente. No te estoy destruyendo. Lo hiciste todo tú solo. Solo estoy limpiando el desastre. Me giré, tomé a David del brazo y me alejé, dejando a mi esposo solo en medio de la multitud, comprendiendo por fin el verdadero precio de su juego. El desenlace era total. Y era solo el principio. La sala de conferencias de Sterling y Vance estaba fría, con un olor a pulimento a limón y a poder frío y duro. Me senté junto a David en la mesa larga y pulida, erguido con las manos cruzadas tranquilamente sobre el regazo. Frente a nosotros estaba Liam, flanqueado por sus dos abogados. Uno era un hombre corpulento llamado Robert Gable, conocido por sus tácticas de tierra arrasada. El otro era un asociado joven y nervioso que no podía mirarme a los ojos. Esta era la reunión de descubrimiento, el proceso formal y legal de entrega de registros financieros y, en este caso, el inicio de la auditoría corporativa. Liam parecía no haber dormido en una semana. Su traje caro le colgaba holgado, y le temblaba levemente la mano al tomar un vaso de agua. Me miraba fijamente con una mirada desesperada y suplicante que ignoré. ¿Empezamos? La voz de David fue como una espada desenvainada. Deslizó una hoja de papel sobre la mesa. Este es un resumen de los gastos de la tarjeta de crédito corporativa de la cuenta American Express de Eterinebastchens del señor Thorne durante los últimos 36 meses. Hemos destacado ciertos cargos recurrentes. Gable examinó el periódico con expresión aburrida. Esto es una expedición de pesca, Sterling. Mi cliente es el director ejecutivo. Tiene derecho a entretener a clientes y prospectos. Por supuesto, David aceptó sin problema, y esperaríamos ver cargos en establecimientos como Oak Room, Le Bernardin, quizás incluso alguna ronda de golf ocasional en Augusta. Lo que nos intriga son los cargos que coinciden con notable frecuencia con la agenda de viajes y actividades sociales de la señora Chloe Reed, quien no es ni cliente ni prospecto, sino empleada de una empresa de marketing rival. Colocó otro documento sobre la mesa. Este tenía 2 columnas. A la izquierda, cargos de tarjetas de crédito por vuelos a Aspen, un hotel de lujo en el Valle de Napa y un fin de semana en un spa en Sedona. A la derecha, publicaciones de Instagram de la cuenta de Chloe desde esos mismos lugares y en las mismas fechas. Cabe destacar, continuó David en tono informal, que estos viajes nunca aparecen en el itinerario oficial del señor Thorne presentado a la Junta. Se clasifican como retiros de planificación estratégica o desarrollo de clientes. Sin embargo, la única clienta presente parece ser la señora Reed. El rostro de Liam estaba pálido. Estábamos trabajando graznó. Haciendo una lluvia de ideas. Chloe tiene una visión increíble del mercado. Seguro que sí, dijo David, sin siquiera mirarlo, con la mirada fija en Gable.
El brazalete de diamantes de $15.000 que compró en Tiffany & Company el año pasado para el cumpleaños de la señora Reed. Eso también era información de mercado. Veo que lo catalogaron como un regalo de agradecimiento a un cliente. Gabel apretó la mandíbula. Todo esto es circunstancial. No tienes pruebas de ninguna irregularidad. La carga en un caso civil es la preponderancia de la prueba, Robert, dijo David en voz baja. No una prueba más allá de toda duda razonable. Un patrón de viajes secretos y regalos ostentosos a una mujer con la que el esposo de mi cliente mantenía una relación emocionalmente íntima. Todo pagado por la empresa. Un juez o un accionista podría encontrar ese patrón muy convincente. Lo dejó en el aire un momento antes de soltar el martillo. Pero vayamos más allá de la tarjeta de crédito. Hablemos de los honorarios de consultoría. Me quedé sin aliento. Esta era la parte que nadie conocía. David me había informado justo antes de la reunión. Colocó otra pila de papeles sobre la mesa. En los últimos 4 años, Eterine Baschens ha pagado un total de $487.000 a una empresa fantasma llamada CR Consulting. La dirección de esta empresa es un apartado postal en Delaware. La firmante de la cuenta bancaria es Chloe Reed. La sala quedó en completo silencio. Incluso Gabel parecía aturdido. Liam parecía a punto de vomitar. $487.000, repitió David, dejando que la cifra resonara en el aire frío. Por servicios de consultoría, que en el mejor de los casos están vagamente definidos. Sin resultados. Sin informes. Sin reuniones con la junta directiva. Solo transferencias bancarias trimestrales, autorizadas por el señor Thorne. Miró directamente a Liam por primera vez. ¿Podría explicarme qué servicios prestó la señora Reed, que valieron casi $500,000 de fondos de la empresa? ¿Fondos cedidos por la herencia de mi cliente? Liam abrió la boca, pero no profirió palabra. Tenía los ojos desorbitados por el terror. Ya no se trataba de un beso. Se trataba de fraude. Malversación de fondos. Esto fue un crimen. Mi cliente no tiene comentarios por el momento. Gabel estalló, recuperándose ligeramente. Esta es una línea de cuestionamiento profundamente inapropiada. Es un uso profundamente inapropiado de los fondos de la empresa, replicó David. Y afecta directamente a nuestra petición de control. ¿Cómo pueden la junta directiva y los accionistas confiar en un director ejecutivo que mezcla descaradamente los activos de la empresa para sus asuntos personales? Un romance que lleva años manteniendo bajo la apariencia de amistad. Reunió sus documentos. Presentaremos estas pruebas, junto con una remisión penal formal a la SEC para su investigación, al juez que preside nuestra audiencia de requerimiento judicial la próxima semana. También lo compartiremos con la junta directiva de Ether y todos los accionistas principales. Le sugiero que le aconseje a su cliente que se prepare para las consecuencias de sus acciones. David se puso de pie. Me quedé a su lado con movimientos fluidos y serenos. Miré a Liam, el hombre que me había menospreciado, que me había hecho sentir invisible, que había elegido a otra mujer una y otra vez. Estaba destrozado, no solo triste, no solo asustado, sino completamente destrozado. Su carrera, su reputación, su libertad pendían de un hilo, y él lo sabía. Sus ojos se encontraron con los míos, y en ellos vi una última súplica desesperada. Sostuve su mirada durante un largo y frío instante. Entonces me di la vuelta y salí de la habitación con David, dejando atrás los restos de la vida de mi marido. En el ascensor, el silencio era reconfortante. David por fin habló. Se acabó Aler. Impugnará la orden judicial, pero ¿con esto? Perderá. La Junta te votará como director ejecutivo interino para evitar un escándalo total y una investigación gubernamental. Se verá obligado a divorciarse según tus términos para evitar un proceso penal. Apoyé la cabeza contra la fría pared del ascensor, respirando lenta y profundamente. Era la respiración que sentía que llevaba 5 años conteniendo. Los honorarios de la consultoría, dije en voz baja. No tenía ni idea. La mayoría de la gente como Liam no cree que la vayan a pillar nunca, dijo David. Se vuelven arrogantes. Descuidados.
Era solo cuestión de tiempo. Las puertas del ascensor se abrieron al impecable vestíbulo. La luz del sol se filtraba por los altos ventanales. ¿Y ahora qué?, pregunté. David me miró y una sonrisa cálida finalmente se dibujó en sus ojos. Ahora, señora Vance, dijo, prepárese para dirigir una empresa. Por primera vez desde que salí de mi fiesta de aniversario, sentí una sonrisa genuina en mis labios. Ya no era una sonrisa de venganza. Era una sonrisa de anticipación. La puerta de la prisión estaba abierta. El mundo me esperaba. Y yo era libre. La sala de juntas de Eterine-Baschens era un templo del minimalismo moderno, con ángulos pronunciados, superficies blancas y una vista impresionante de la ciudad que parecía burlarse del caos interior. Me senté a la cabecera de la larga mesa blanca y glacial, una posición que nunca antes había ocupado. A mi derecha se sentaba David Sterling, un pilar de serena autoridad. A mi izquierda, Isabelle Romano con expresión de sombría satisfacción. Los otros 8 miembros de la Junta entraron en fila, con rostros que reflejaban ansiedad, ira y una cautelosa curiosidad. Eran en su mayoría hombres de entre 50 y 60 años, titanes de la industria que habían apostado por la brillantez de Liam. Evitaron mi mirada y ocuparon sus asientos con la solemnidad de los portadores de un féretro. Liam fue el último en entrar. Parecía un fantasma del hombre que una vez comandó esta sala. Su traje era el mismo, pero parecía engullirlo. Su piel tenía una palidez grisácea y sus ojos estaban fijos en el espacio vacío donde solía sentarse, el que yo ocupaba ahora. Se quedó de pie incómodo junto a la puerta un momento antes de ocupar el único asiento disponible en el extremo opuesto de la mesa. Lo más lejos posible de mí, Jonathan Price, presidente de la junta directiva y un inversor de riesgo con reputación de pragmatismo implacable, declaró abierta la reunión. Su voz sonaba grave y cansada. Todos sabemos por qué estamos aquí, empezó, omitiendo las bromas. Esta es una votación sobre la petición de la señora Thorne, señora Vance, para el control operativo temporal de Eterine-Baschens, a la espera del resultado del proceso de divorcio y las investigaciones financieras relacionadas con la U. Se aclaró la garganta, un sonido como el de piedras rechinando. Las acusaciones son graves. La evidencia presentada por el abogado de la señora Vance es preocupante. Esta junta tiene el deber fiduciario de actuar en el mejor interés de la empresa y sus accionistas. La pregunta que nos ocupa es si Liam Thorne puede seguir liderando eficazmente dadas las circunstancias, o si es necesario un cambio de liderazgo para garantizar la estabilidad y, francamente, su supervivencia. Liam se puso de pie de golpe y su silla chirrió ruidosamente contra el suelo. Esto es una cacería de brujas, estalló con la voz quebrada por la emoción. Todo lo que hice fue por esta empresa. Los viajes, los regalos. Todo se centró en el desarrollo de clientes. Chloe Reed tiene contactos. Nos ha traído clientes. Un negocio de $487.000, Liam. La voz de Isabelle, fría y afilada como un bisturí, interrumpió su diatriba. Para una empresa fantasma sin sitio web, sin empleados registrados y sin un producto visible. Por favor, no insultes nuestra inteligencia. Otro miembro de la junta, un hombre llamado Chin que supervisaba la cartera tecnológica de un enorme fondo de pensiones, se inclinó hacia adelante. Liam, la investigación de la SEC por sí sola va a desplomar el precio de nuestras acciones cuando se haga pública. Nuestros principales clientes ya están haciendo preguntas. La noticia en la prensa fue bastante mala, pero ¿esto? Esto es existencial. ¿Puedo arreglarlo?, suplicó Liam con la mirada perdida, observando los rostros alrededor de la mesa. Dame una oportunidad. Alara no tiene ni idea de cómo dirigir esta empresa. Es historiadora del arte, por Dios. Esta es solo su forma de vengarse de mí por un error personal. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Este era mi momento. No me quedé de pie. No alcé la voz. Simplemente junté las manos sobre la mesa y hablé con voz clara y firme, que resonó en cada rincón de la silenciosa sala. Esta empresa se creó con una inversión de $2 millones de mi fondo fiduciario. Empecé yo. Mientras Liam era el visionario público, yo era quien dirigía la fundación. Me encargué de nuestras relaciones públicas iniciales.
Negocié nuestro primer contrato de arrendamiento importante de oficinas. Creé la imagen corporativa que nos hizo parecer una apuesta segura ante inversores como usted. He asistido a todas las reuniones importantes de la junta directiva durante 5 años, no como esposa, sino como socia comanditaria y nuestra mayor accionista minoritaria. Hice una pausa para asimilarlo. Vi algunos nudos. Sabían que era cierto. Simplemente nunca reconocieron mi papel. No estoy aquí para vengarme. Estoy aquí para salvar su inversión. Las acciones de Liem han puesto a esta empresa en peligro legal y financiero. Mi plan es simple. Primero encargaré de inmediato una auditoría forense independiente y completa y cooperaré plenamente con la SEC para limpiar el nombre de la empresa. En segundo lugar, nombraré a un nuevo director financiero con un mandato de transparencia. En tercer lugar, centraré nuestras relaciones públicas en la tecnología y el equipo, no en el culto a la personalidad, para tranquilizar a nuestros clientes y socios. Miré directamente a Liem. Tienes razón, Liem. Soy historiador del arte. Entiendo la narrativa. Entiendo el valor. Y entiendo que la historia de Ether no puede ser sobre un director ejecutivo que roba a su propia empresa para dárselo a su amante. Esa es una historia que termina en bancarrota y acusación. Mi historia para Ether es de corrección, integridad y un retorno a su verdadero potencial. La decisión es tuya. Me quedé tranquilo. La sala estaba en completo silencio. No había apelado a sus emociones. Había hablado el único idioma que realmente entendían: riesgo, retorno de la inversión y supervivencia. Jonathan Price suspiró con un profundo cansancio. Votaremos. Todos los que estén a favor de otorgarle a Aler Avance el control operativo temporal de Ether y Nevaschens con plenos poderes de CEO, por favor, levanten la mano. La mano de Isabelle se levantó de inmediato. Luego la de Chen. Luego una a una alrededor de la mesa, se levantaron otras manos. Algunos se levantaron lentamente a regañadientes. Fue una votación unánime. Todas las manos estaban en el aire. Excepto por Liem. Miraba las manos alzadas como si fueran armas dirigidas a su corazón. Su rostro era una máscara de devastación absoluta, de pérdida incomprensible. Me miró y por un instante fugaz, no vi al marido arrogante sino al chico del que me había enamorado, aterrorizado y perdido. Entonces el momento pasó. Su rostro se arrugó. Un sollozo áspero y desgarrado escapó de su garganta. Empujó la silla hacia atrás, tropezando al levantarse. No puedes hacer esto, gritó y el sonido resonó en la habitación desolada. Esta es mi empresa. Yo la construí. Todos ustedes me traicionaron. ¿Y tú? Sus ojos llorosos se clavaron en mí, llenos de un odio tan puro que casi inspiraba asombro. Perra. Perra fría y calculadora. No esperó respuesta. Se dio la vuelta y huyó de la sala de juntas. La puerta se cerró tras él con un suave clic final. La sala permaneció en silencio durante un largo instante. Jonathan Price se volvió hacia mí. La junta directiva ha hablado. La empresa es suya, señor Avance. Por ahora. Él se quedó esperando que los demás siguieran su ejemplo. Esperaremos tu plan detallado para el final de la semana. Salieron en fila, dejándonos a David y a mí solos en la enorme y silenciosa habitación. El zumbido del aire acondicionado me parecía ensordecedor. Me acerqué al ventanal desde el suelo hasta el techo contemplando la ciudad que ahora era, en parte, mi dominio. David se acercó a mí. Estuviste magnífica, dijo en voz baja. Un talento natural. No me sentía magnífico. Me sentía vacío. El clímax de mi venganza había terminado y había dejado un vacío a su paso. Había ganado. Le había quitado todo, tal como me había propuesto. Lo había visto derrumbarse. ¿Por qué no me sentí triunfante? Ya está, susurré. No, dijo David con voz suave. Apenas empieza. Para ti. Tenía razón. La historia de la esposa traicionada había terminado. La historia de una CEO como Lara Vance apenas comenzaba. Respiré hondo y me enderecé.
La perspectiva desde arriba era diferente. Hacía más frío. Era más solitario. Pero era mío. Total e irrevocablemente mío. El silencio en mi nuevo apartamento era diferente al del hotel. Era un silencio permanente que yo había elegido y moldeado. El ático de líneas limpias y tonos suaves y neutros se alzaba por encima del ruido de la ciudad. Un santuario que había comprado con el primer desembolso de mis fondos. Allí no había fantasmas. No había recuerdos de Liam, de Chloe, de una vida construida sobre cimientos de arena. Había pasado un mes desde el golpe de estado en la sala de juntas. Ether seguía tambaleándose, pero se estaba estabilizando. La auditoría forense estaba en marcha y el precio de las acciones, tras una caída inicial abrupta, se recuperaba lentamente a medida que crecía la confianza en el nuevo liderazgo transparente. Mi liderazgo. Pasaba los días inmerso en hojas de cálculo y reuniones de estrategia, y el trabajo era un potente anestésico. No dejaba lugar a sentimientos. Por eso cuando mi asistente llamó para decir que el señor Thorne viene a verte, él insiste como si fuera un resfriado, no un nudo en el estómago. No es Liam. Seguramente no Liam. David había dejado claro que cualquier comunicación debía hacerse a través de abogados. ¿Cuál, señor Thorne? Pregunté con la voz más tensa de lo que pretendía. Zumbido. Dice llamarse Daniel Thorne. La tensión no aflojada fue reemplazada por una diferente, más compleja. Daniel. El padre de Liam. El hombre que a su manera silenciosa y decepcionada, siempre había sido más amable conmigo de lo que su hijo merecía. Que suba. Dije, mi curiosidad superando mi cautela. Daniel Thorne parecía mayor que la última vez que lo vi en una fiesta de Navidad de la empresa hacía 6 meses. Siempre había sido un hombre alto y severo, un contratista hecho a sí mismo que veía el imperio tecnológico de Liam con una mezcla de orgullo y desconcierto. Hoy, la severidad había desaparecido, reemplazada por una profunda y agotada tristeza. Estaba de pie en mi puerta con el sombrero en las manos, con aspecto fuera de lugar en medio de la elegancia minimalista. Elara dijo con voz ronca. Gracias por recibirme. Daniel. Por favor, pase. Lo llevé a la sala y le ofrecí un asiento junto a la ventana. Se sentó rígido contemplando la vista y el arte en las paredes. Había elegido piezas para mí atrevidas y abstractas, pero no veía nada. ¿Te invito a algo de beber? ¿Agua? No. No, gracias. Bajó la mirada hacia sus manos, retorciendo el ala de su sombrero. No te quitaré mucho tiempo. Sé que estás ocupado dirigiendo la empresa. No dije nada, solo esperé. Respiró temblorosamente. Estoy aquí por Liam. Ya me lo esperaba. Daniel, sabes que ese no es un tema que pueda. Está muy mal, Elara me interrumpió y sus ojos finalmente se encontraron con los míos. Eran los ojos de Liam, pero envejecidos y llenos de un dolor que era propio de un padre. Muy mal. Lo perdió todo. La empresa, su casa, él. Vive en un apartamento alquilado y bebe demasiado. Los abogados le dicen que probablemente enfrentará cargos. Esa mujer, Chloe, se fue. Desapareció. En cuanto se supo lo del dinero, cortó todos los lazos. Una punzada de satisfacción, fría y aguda, atravesó mi entumecimiento. Claro que sí. Chloe solo buscaba la adoración y los privilegios. En el momento en que se convirtió en un barco que se hundía, ella fue la primera rata en huir. Lo siento, dije, y era cierto, pero no por Liam. Lo sentía por Daniel. Por el dolor que sentía. Es mi hijo, dijo Daniel con la voz cargada de emoción. Y es un tonto. Un estúpido orgulloso. Sé lo que te hizo. Los mensajes, la intimidad con esa mujer. El dinero. Es imperdonable. Un hombre de verdad no trata así a su esposa. Un hombre de verdad es leal. Escuchar a este estoico y tradicionalista condenar el comportamiento de su propio hijo fue más impactante que cualquier argumento legal. Pero está destrozado, Nalera, continuó, mientras una lágrima se le escapaba y se deslizaba por su mejilla curtida. Está completamente destrozado. No come.
Solo se sienta en la oscuridad. Dice que ahora ve lo que tenía. Lo que desperdició. Dice que nunca la amó, no de verdad. Era solo la emoción, el ego. Ahora lo sabe. Es demasiado tarde, sé que también es demasiado tarde para ti, pero... Se inclinó hacia adelante con las manos tan apretadas que tenía los nudillos blancos. Te lo ruego. No por él, sino por mí. Su madre no soporta verlo así. Dejen de denunciarlo. No dejen que lo manden a prisión. Ya ha perdido bastante. Déjale tener la oportunidad de tal vez reconstruir algún tipo de vida. Algún día. La habitación quedó en silencio. Podía oír el leve zumbido del refrigerador, el lejano aullido de una sirena 30 pisos más abajo. Miré a este hombre orgulloso, abatido por los fracasos de su hijo, implorando clemencia a la mujer a la que su hijo había agraviado. Pensé en Liam sollozando en la sala de juntas. Lo imaginé sentado en una habitación oscura, ahogado en las consecuencias de sus actos. La imagen debería haberme alegrado. Era la victoria total y completa que yo había orquestado. Pero lo único que sentía era una profunda y agobiante tristeza. El fuego de mi venganza se había reducido a cenizas. Y las cenizas eran frías e insípidas. Daniel, dije en voz baja. La investigación de la SEC ya no está en mis manos. Ahora es un asunto del gobierno. Pero en cuanto al acuerdo de divorcio, puedo pedirles a mis abogados que sean pragmáticos. Que se centren en la separación financiera y no presionen para un proceso más agresivo. No puedo prometerle que no enfrentará consecuencias, pero no me opondré a un acuerdo con la fiscalía si lo ofrecen. Era lo máximo que podía ofrecer. Era más de lo que Liam merecía. Los hombros de Daniel se hundieron, no por derrota, sino por alivio. Asintió, tragando saliva con dificultad. Gracias, susurró. Eso es. Eso es más de lo que tenía derecho a pedir. Se levantó y se volvió a poner el sombrero. Parecía viejo y cansado. Siempre fuiste demasiado buena para él, Alara. Siempre lo pensé. Lamento que mi hijo fuera demasiado ciego para verlo. Salió, dejándome sola con el silencio y las cenizas del pasado. Caminé hacia la ventana, presionando la frente contra el cristal frío. La victoria me pareció hueca. La venganza estaba completa, pero no había llenado el vacío que Liam y Chloe habían creado. Simplemente lo había forjado de otra manera. Mi teléfono vibró. Un mensaje de David. ¿Cenamos mañana? Hay un sitio nuevo que creo que te gustará. Sin hablar de negocios. Lo prometo. Una pequeña sonrisa sincera se dibujó en mis labios por primera vez desde la llegada de Daniel. En medio de los escombros, algo nuevo intentaba crecer. Algo que no se trataba del pasado, sino del futuro. Era frágil, pero real. Escribí una sola palabra. Sí. Había vivido en las cenizas demasiado tiempo. Era hora de ver si algo podía crecer de ellas. El restaurante no se parecía en nada a los sitios que Liam solía frecuentar. Esos templos de gastronomía molecular y ruido ensordecedor, donde ser visto era el plato fuerte. Este lugar estaba escondido en una tranquila calle arbolada, con una cálida luz que se derramaba desde sus ventanas sobre los adoquines. El aire dentro olía a carne asada con humo y libros viejos. Era íntimo, tranquilo y auténtico. David ya estaba allí, esperando en una mesa de la esquina. Se puso de pie al acercarme y ese gesto sencillo y clásico me infundió una inesperada calidez. No llevaba traje sino un suéter oscuro y pantalones y parecía cómodo. En su piel, en ese lugar conmigo. Lo encontraste, dijo apartando mi silla. Lo encontré. Es precioso. Un cliente es el dueño. Pensé que apreciarías un lugar donde la comida es lo principal, no la gente. Hablamos. Por primera vez en meses, hablamos de cosas que no tenían nada que ver con demandas, estrategia corporativa ni con Liam. Hablamos de la exposición de arte que planeaba patrocinar a través de Ether. Hablamos del viaje de senderismo que había hecho recientemente a la Patagonia. Hablamos de las películas terribles que nos encantaban de adolescentes. Nos reímos.
El sonido de mi propia risa, libre y genuina, me sorprendió. Había pasado tanto tiempo. Era como retomar una conversación que habíamos iniciado hacía 2 décadas. Una conversación que la vida había interrumpido por caminos diferentes, y que ahora se reanudaba milagrosamente. Mientras compartíamos un postre de tarta de chocolate negro, se quedó en silencio, rozando el borde de su copa de vino. Tengo que confesar algo a Lara, dijo con sus ojos azules serios a la luz de las velas. Mi corazón dio un pequeño vuelco nervioso. Cuando me llamaste esa mañana después de la fiesta. Acepté tu caso porque eras un cliente necesitado. Y porque profesionalmente era un reto fascinante. Pero una parte de mí dudó, eligiendo sus palabras con la cautela de un abogado, pero con la vulnerabilidad de un hombre. Una parte de mí seguía siendo el niño que te vio marchar hace tantos años. Y una parte de mí estaba enfadada. Enojada porque a Liam Thorne le habían dado el tesoro que yo había perdido, y lo había tirado al suelo. Guardé silencio con la respiración entrecortada. Observándote durante este proceso, continuó, mirándome fijamente. Observar tu fuerza, tu inteligencia, tu increíble gracia bajo presión. Ha sido el mayor privilegio de mi carrera. Pero también ha sido personalmente transformador. La chica que conocí era brillante y hermosa. La mujer en la que te has convertido es formidable. Y descubro que no quiero dejar que se aleje una segunda vez. El aire entre nosotros crepitaba con una historia no contada y una posibilidad aterradora y emocionante. David, yo. Comencé con una voz apenas un susurro. Soy un desastre. Mi vida acaba de estallar. Me estoy reconstruyendo. No sé quién soy fuera de todo este caos. Lo sé, dijo simplemente. No te pido que lo sepas. Solo te pregunto si puedo estar ahí mientras lo averiguas. No como tu abogado. Como yo. Extendió la mano sobre la mesa, cubriendo la mía. Su tacto era cálido, firme, real. No era el tacto posesivo y casual de Liam. Era una pregunta, una propuesta. Miré nuestras manos unidas y luego volví a mirarlo a los ojos. Vi el fantasma del joven esperanzado que una vez conocí, y el hombre fuerte, amable y formidable en el que se había convertido. Vi un futuro que no se trataba de venganza ni supervivencia, sino de algo más tranquilo. Algo así como la paz. Algo así como una segunda oportunidad. Una sonrisa lenta y sincera se extendió por mi rostro, aliviando una tensión que había cargado durante años. Creo que me gustaría, dije. Al salir del restaurante no intentó besarme. Simplemente me tomó la mano, entrelazando sus dedos con los míos mientras caminábamos por la tranquila calle. Fue más íntimo que cualquier beso que haya compartido con Liam. Fue una conexión, una colaboración. Cuando llegamos a mi edificio, se detuvo. Te dejaré subir. No tienes que hacerlo, dije, y las palabras salieron de mis labios antes de que pudiera reconsiderarlas. Sonrió, una sonrisa lenta y dulce que le llegó a los ojos. Lo sé. Pero quiero hacerlo bien. Tenemos tiempo. Se inclinó y me dio un beso en la mejilla, sus labios eran suaves y cálidos. Era una promesa. Buenas noches, Elara. Buenas noches, David. Lo vi alejarse hasta que dobló la esquina y desapareció. Subí en ascensor a mi silencioso apartamento, pero el silencio ya no me hacía sentir vacío. Parecía tener mucho potencial. Me acerqué a la ventana para contemplar las luces de la ciudad. La misma vista que había tenido desde la oficina de Liam, pero todo era diferente. No miraba desde una jaula dorada. Miraba desde un hogar que había construido para mí. Mi teléfono vibró en la mesa de centro. Sabía quién sería sin mirar. Los correos y mensajes se habían vuelto cada vez más desesperados y patéticos. Por favor, acusaciones, disculpas incoherentes. Había dejado de leerlos hacía días. Cogí el teléfono. No abrí su mensaje. En cambio, fui a su contacto con el dedo flotando sobre la pantalla. No sentí ira. Ni odio. Ninguna satisfacción. Solo una pena distante y silenciosa. Elegí el contacto. Presioné bloquear a esta persona. Apareció una ventana emergente de confirmación.
No recibirás mensajes, llamadas ni FaceTime de este contacto. Presioné bloquear. Y así, desapareció. El último hilo se cortó. Respiré hondo y limpio. Se acabó. De verdad que se acabó. La historia que había comenzado con una copa de champán rota y un beso humillante no había terminado con una crisis nerviosa, sino con un número bloqueado y unas tranquilas buenas noches. La venganza estaba completa. El divorcio estaba prácticamente cerrado. La compañía era mía. Y mi corazón, contra todo pronóstico, ya no era una piedra fría y dura. Era tierno, magullado, pero abierto. Un ritmo tranquilo y esperanzador para el segundo capítulo que apenas comenzaba. El final.